Muy buenas tardes, queridos amigos. El propósito de este video es mostrar una de las tareas que más realizamos, los que trabajamos con datos, o una de las tareas que realizamos, que es la importación de datos desde archivos de Excel, ¿sí? Eh, Vamos a tratar de ver a través de este video 4 maneras de poder hacerlo, que son usando el asistente de importación de datos que viene con el Management Studio, usando paquetes de Integration Services, usando el comando de Transact Bulk Insert y la herramienta BSP que viene al instalar el motor de base de datos. Vamos a ir directamente a la demostración, ¿sí? Lo primero que quiero mostrar es el archivo Excel con el que vamos a trabajar. Es un archivo que tiene prueba.xls, tiene alrededor de unas 3000 filas, ¿sí? Accedemos al servidor donde tenemos los datos. Y bien, para poder hacerlo con el asistente, lo primero que vamos a hacer es hacer clic derecho sobre la base de datos con la que queremos trabajar, que en este caso es prueba, tareas, importar datos. Elegimos el origen de datos, ¿sí? Que es Excel. Elegimos la ruta y elegimos prueba XLSX. Automáticamente, como es un archivo de Excel 2007-2010, cambia. Cuando doy siguiente, me sale este error. Bueno, ¿por qué surge este error? Bueno, en primer lugar, para poder solucionar este error tengo que hacer lo siguiente. Bajar este programa que se encuentra en este link, que es, lo tengo bajado acá, que se llama Access Database Engine de 64 bits. Eso es lo primero que debo hacer, ¿sí? Luego corro estos procedimientos para poder registrarlo. Posteriormente a eso, si yo lo intento hacer de acá, no lo voy a lograr, porque esta es una aplicación de 32 bits, ¿sí? Entonces, un atajo que usan algunos, que la verdad que está bueno porque es práctico, es lo siguiente. Yo elijo el Excel y acá, en vez de usar el XLSX, me voy al Excel, abro ese XLS y lo guardo como un archivo XLS, o sea, lo guardo con un formato anterior. Lo selecciono y se acabó el problema. Avanzo en el asistente, ¿sí? Pero si yo estoy encaprichado y de alguna manera quiero que él pueda levantar el XLSX, SQL Server tiene lo siguiente. Voy a inicio. ¿Sí? Y acá tengo este mismo asistente para 32 bits y para 64. El que nosotros elegimos desde el programa es el de 32, por eso no funciona para el XLSX. Entonces elegimos el de 64. ¿Sí? Elegimos el de 64, nos aparece la misma pantalla que ya conocemos. Venimos acá, elegimos Excel, elegimos prueba porque lo queremos hacer con este, y cuando damos siguiente, se acabó el problema. Tenemos el origen, ahora elegimos el destino, que va a ser una tabla de SQL, de la base prueba. ¿Sí? Damos siguiente, copiamos los datos y acá viene el tema. Elijo la hoja, siempre es bueno previsualizar, es decir, ver que sean los datos que yo estoy buscando. Y acá ponemos el nombre de la tabla. Le vamos a poner data-scsms. ¿Sí? Bueno, un consejo. Cuando yo voy a editar asignaciones, ¿qué es esto? Esto me está indicando con qué tipos de datos, con qué campos se va a crear la tabla destino. No es recomendable modificar el tipo de dato acá. Yo les recomiendo que los que les sugiera SQL Server ustedes lo tomen, ¿sí? Porque van a empezar a tener problemas con las conversiones y este asistente nunca les va a dar correcto. Entonces lo mejor es tomar lo que sugiere y después hacer un trabajo con Transact de conversión de datos, pasando de una tabla a otra y trabajarlo así, que
empezar a tocar los tipos de datos acá porque van a empezar a renegar mucho. Entonces lo dejamos así como estaba, le damos siguiente y ejecutamos inmediatamente finalizar. Ahí vamos a ver que no vamos a tener dificultades en la importación de datos, ¿sí? Ahí está, las 3104 filas transferidas. Voy a seleccionar los datos, ¿sí? Ahí está, 3104 filas. Entonces, ese es el procedimiento. Una aclaración, no se pueden importar archivos de Excel protegidos por contraseña. Va a dar un error, como dice acá, la operación no pudo ser completada, la tabla externa no está en el formato esperado. Muy bien, esa es la manera como pueden hacer la importación de datos. Ahora vamos a la segunda forma, que es usar las SQL Server Data Tools, que es esta herramienta. Creo un paquete de Integration Services. En ese paquete de Integration, en esa solución de Integration Services que tiene un paquete acá que le puse importación de datos, hay una tarea que ejecute un SQL y una tarea de flujo de datos. En esa tarea que ejecute el SQL, lo que hago yo es lo mismo que hice anteriormente. ¿Qué hago? Creo la tabla. Yo acá por las dudas la voy a borrar para que no me dé error. ¿Sí? Borro la tabla. Creo. Y luego tengo una tarea de flujo de datos. ¿Sí? En ese flujo de datos tengo un origen, que es la hoja que está acá. Acá está la referencia al archivo XLSX que teníamos. Y el destino en donde yo indico la tabla. ¿Sí? En este caso, la tabla es data-scsms. ¿Sí? Y ahí se hace el mapeo de las columnas del Excel con las columnas de la tabla. Una vez que armo esto, lo que hago es sencillamente ejecutar. Esto se puede ejecutar de diferentes formas, en un job dentro del motor, con un comando, usando diferentes maneras para poder hacer esto. Yo lo voy a hacer acá desde el mismo paquete, ¿sí? Muy bien. Ahí está. Ahí crea la tabla y ahí incorpora los datos, ¿sí? Le doy stop y me voy a ver los datos. Voy a hacer un select y ahí están los datos incorporados nuevamente, ¿sí? Entonces tenemos las dos primeras. Ahora vamos a la tercera forma. Ya en esta tercera forma, que es usar bulk insert, yo no puedo trabajar con bulk insert desde un archivo XLS o XLS. Necesito pasarlo a un formato separado por comas, ¿sí? O separado por punto y coma, un CSV. Para ello abro el Excel y lo guardo como CSV, ¿sí? Entonces yo le muestro cómo queda el archivo. Aquí está, ¿sí? Con un bloque de notas, ¿lo ven? Tiene la primera fila con los campos y luego está separado. En este caso me lo separó con punto y coma cuando yo hice el guardar como CSV, ¿sí? Bien, entonces el bulk insert es un transact. Primero lo que tengo que hacer es crear la tabla a mano, ¿sí? Yo la voy a crear, se va a llamar data-bi. Tomé las mismas sugerencias anteriores en cuanto al tipo de datos para no tener problemas. Muy bien, ahí creo la tabla y ahí tengo el comando, ¿sí? Hago un bulk insert sobre esa tabla desde donde pongo la ubicación física. El first row me dice a partir de qué fila va a empezar a considerar. Empiezo de la 2 porque en la primera tengo los nombres de los campos. El separador de campo, que es punto y coma, podría ser coma si lo pone al CSV con coma. Y el terminador de fila, que es la nueva línea y el retorno de caso. Entonces ejecuto esto, comando bulk insert, ¿sí? Y ahí tengo la inserción. Es muy interesante trabajar el bulk insert con SQL dinámico. Al menos yo lo he trabajado bastante y es muy práctico para tareas repetitivas. ¿Ven? Hago la consulta de los datos y ahí tengo incorporados los datos. Muy bien.
Y la cuarta forma es usar un programita que se llama BCP, que la ubicación física es esta, que lo tenemos que hacer a partir de una línea de comando, ¿sí? Esta línea de comando es la siguiente. De paso, también hay que trabajarlo como un CSV. A ver si la tengo creada la tabla data BCP, por ahí me confundo. Vamos a ver, está creada, por eso la vamos a dropear y la vamos a volver a crear. Sí, yo había simulado hace un momento un error, pero lo vamos a hacer ahí. Bien, la dropeo y la vuelvo a crear. Bien, ahí está creada de nuevo la tabla, pero vacía. ¿Sí? Si yo vengo aquí y doy F5, la tabla está vacía. Entonces uso BCP y acá tengo una línea. ¿Qué dice esta línea? Que BCP, le pongo el nombre de la base, el esquema, en este caso punto, podría haber puesto punto DBO, punto, el nombre de la tabla en el path físico con el archivo CSV. Le digo el "-f" a partir de que es como el first row del book insert, a partir de la segunda, el "-t" es que uso seguridad integrada, el "-c" es para la detección del fin de línea, que "-c" es retorno de carro, nueva línea, y el "-t" es la separación de campo, que en este caso es punto y coma por el CSV. Cuando corro esto, automáticamente se me insertan las 3104 filas, ¿sí? Si selecciono, ahí están insertadas las 3104 filas. Bueno, estas han sido las 4 maneras de poder trabajar, digamos, con esta herramienta. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Estamos a disposición por cualquier consulta.